En la pacífica ciudad de Segovia, donde las piedras antiguas guardan historias de siglos, doña Renata caminaba lentamente hacia el cementerio, sus pasos pesados como el corazón que llevaba dentro. El cielo estaba gris, reflejando la tristeza que habitaba su alma desde la muerte de Irene, su única hija. Renata vestía de negro, un luto que se había convertido en parte de su identidad. Al llegar a la tumba, se arrodilló ante la cruz de madera que marcaba el lugar de descanso de su hija. «Mi amor, cuánto te extraño», murmuró Renata, las lágrimas deslizándose por su rostro. Acarició la tierra fría, como si pudiera sentir la presencia de Irene. «Recuerdo los días en que corrías por el jardín, riendo y jugando. Haría lo que fuera por tener solo un minuto más a tu lado». El dolor de la pérdida la envolvía como un manto pesado, y se permitió llorar, su lamento resonando entre las lápidas silenciosas. Mientras limpiaba el área alrededor de la tumba, despojando hojas y pequeñas piedras, un sonido distante la hizo detenerse. Era un eco, una voz débil que parecía surgir del fondo de la tierra. «Ayuda, estoy viva». Renata se congeló, su corazón disparándose. «¿Qué fue eso?», pensó, mirando a su alrededor, pero no había nadie, solo el viento susurrando entre los árboles. «No puede ser, quizás solo estoy imaginando cosas», se dijo, sintiendo que la razón se desvanecía ante el desespero. Pero la voz persistía, un llamado que parecía intensificarse con cada segundo. «Mamá, estoy aquí». El deseo de creer en aquellas palabras la invadió como una ola, pero el miedo a dejarse llevar por una ilusión la hizo dudar. Renata cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta en su interior. «Irene, hija mía, ¿estás realmente ahí?», susurró, la voz embargada por la emoción. El eco se silenció, pero la esperanza comenzó a brotar en su corazón, tan frágil como una flor que se abre al sol. Decidida a descubrir la verdad, Renata se levantó, mirando a su alrededor como si esperara encontrar a alguien que pudiera corroborar su sospecha. Pero los guardias del cementerio, con sus expresiones céticas, no ayudaban. La idea de que la voz pudiera ser real la consumía. «Sé que esto parece locura, pero necesito saber», murmuró para sí misma, tragando la vacilación. Con un impulso de valentía, Renata se dirigió a uno de los empleados, un hombre de mediana edad que la observaba con desdén. «Por favor, escúchame», exclamó, la tensión en su voz creciendo. «Necesito que cabes en esta tumba, mi hija puede estar viva». El hombre arqueó una ceja, claramente escéptico. «Señora, no puedo hacer eso. La mujer aquí está muerta, y usted necesita aceptar eso». «No, no entiendes», insistió Renata, la voz ahora más alta, atrayendo la atención de los demás. «Escuché su voz. Por favor, le pagaré lo que sea necesario. Solo cava». El empleado dudó, mirando a su alrededor, pero la determinación en los ojos de Renata comenzó a debilitar su resistencia. Tras un momento tenso, finalmente suspiró y asintió con la cabeza. «Está bien, pero esto es un riesgo. No puedes responsabilizarme si no encuentras nada». Renata asintió, sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas. No importaba lo que sucediera, tenía que intentarlo. «Gracias. Por favor, no pierdas tiempo», dijo, casi suplicando, mientras se apartaba para dar espacio al trabajo que comenzaba. La tensión en el aire era palpable, y Renata oró en silencio para que su intuición estuviera correcta. Cada golpe de pala parecía resonar en su corazón, mientras la esperanza y el miedo se entrelazaban en su mente. El destino de su hija estaba a punto de revelarse, y Renata estaba dispuesta a luchar contra todo y contra todos para traer de vuelta a Irene a la luz. El sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre el cementerio de Segovia, donde doña Renata, con el corazón pesado, observaba la tumba de su hija. Los guardias la miraban con miradas escépticas mientras ella insistía en la excavación. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Renata apenas podía contener la ansiedad que la consumía. La voz que había oído, «Ayuda, estoy viva», aún resonaba en su mente como un llamado desesperado que no podía ignorar. «Por favor, hagan esto», imploró Renata, su voz temblorosa. «Siento que ella todavía está aquí, que hay una oportunidad». Los guardias intercambiaron miradas, dudosos ante la insistencia de la mujer. Uno de ellos, un hombre mayor con una expresión cínica, cruzó los brazos.
Señora, puede ser solo su imaginación. El duelo a veces nos hace escuchar cosas que no están allí. No, no es mi imaginación. La voz de Renata se elevó, cargada de desesperación. No puedo vivir con esta duda. Por favor, hagan esto por mí. Si hay la mínima posibilidad de que mi hija esté viva, necesito saberlo. Tras algunas palabras entre ellos, uno de los guardias, un joven de mirada más comprensiva, finalmente dio un paso al frente. Está bien, lo haremos, pero solo por su insistencia. No podemos garantizar que encontraremos algo. Con el corazón acelerado, Renata observó mientras los hombres comenzaban a cavar. Cada golpe de pala era un eco de esperanza, pero también de miedo. Cerró los ojos por un momento, murmurando una oración silenciosa. El ruido del suelo siendo removido hacía que su estómago se retorciera, pero la urgencia la mantenía firme. Por favor, Irene, ¿dónde estás? Estoy aquí, susurró Renata, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. Finalmente, el sonido de la madera siendo expuesta la hizo abrir los ojos. Los guardias se detuvieron y, con una mirada significativa, comenzaron a limpiar la tierra. El ataúd, desgastado por el tiempo y la humedad, apareció ante ellos. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de alivio y terror. Mis hijas, por favor, no estés aquí, gritó Renata, la voz resonando entre las lápidas. Cuando la tapa del ataúd fue levantada, una visión horripilante se presentó. Irene, sucia y en estado de shock, estaba allí. Miró a su madre con ojos vacíos, pero al escuchar la voz de Renata, la expresión de su hija cambió. Mamá, estoy aquí. La respuesta fue un grito de desesperación, pero también de esperanza. Renata se lanzó hacia Irene, envolviéndola en un abrazo apretado. El contacto físico fue como un bálsamo para sus almas heridas. Dios mío, mi hija. Pensé que estabas muerta. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con la tierra y el sudor. Yo, no sabía que me buscabas. Estaba atrapada, mamá. No sé cómo sucedió, dijo Irene, la voz temblando mientras intentaba recomponerse. Está todo bien ahora, estamos juntas de nuevo, murmuró Renata, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. Nunca te dejaré ir de nuevo. Nunca más. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. El cementerio, con sus sombras y ecos, se convirtió en un espacio sagrado donde el amor y la esperanza renacían. Estaban juntas, y eso era todo lo que importaba. La conexión que había sido rota por la traición y el dolor estaba ahora siendo restaurada, como un hilo tenue que, a pesar de estar desgastado, aún permanecía intacto. Con las manos temblorosas, Renata ayudó a Irene a levantarse, mirando a su alrededor como si estuviera viendo el mundo por primera vez. ¿Qué pasó, hija mía? Necesito saber, preguntó, la preocupación apoderándose de su corazón. Irene respiró hondo, aún en shock. Carlos, no era quien pensaba que era. Él, me mantuvo prisionera. Mamá, no sé cómo explicarlo, pero tenía un plan. Necesito ayuda. Renata frunció el ceño, la revelación golpeándola como una ola. ¿Carlos? ¿Qué te hizo? La mirada de Irene se volvió sombría, y Renata se dio cuenta de que había mucho más detrás de esa máscara de amor que Carlos usaba. Me engañó, mamá. No sé cómo, pero estaba tan ciega por amor que no me di cuenta. Él quería mi dinero, mi herencia. Las palabras de Irene cortaron el aire. Renata sintió un nudo formarse en su estómago. La alegría del reencuentro pronto se mezcló con una creciente preocupación. Necesitamos salir de aquí, ahora. Y así, madre e hija, abrazadas y unidas, dejaron atrás la tumba que había simbolizado la muerte de un sueño, decididas a enfrentar la tormenta que se acercaba. La oscuridad del pasado aún las rodeaba, pero, juntas, estaban preparadas para luchar. La noche había caído en Segovia, y la casa de doña Renata estaba envuelta en un silencio inquietante. La alegría del reencuentro con Irene comenzaba a disiparse, dando paso a una tensión que flotaba en el aire. Renata observaba a su yerno, Carlos, que se sentaba a la mesa con un semblante distante y nervioso. Intentaba parecer despreocupado, pero la inquietud en sus ojos no pasaba desapercibida.
Mamá, no vas a creer lo feliz que me siento por tener a Irene de vuelta, dijo Carlos, intentando romper el silencio, pero su voz tenía un tono que hizo fruncir el ceño a Renata. Sí, Carlos, es un milagro. Pero, ¿estás bien?, indagó Renata, estudiando su rostro en busca de respuestas. Parece que algo te incomoda. ¿Yo? De ninguna manera. Carlos sonrió, pero era una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Solo estoy preocupado por la recuperación de Irene. Ha pasado por mucho. Renata asintió, pero su intuición le advertía que había algo más. Mientras servían la cena, notó que Carlos se preocupaba más por llenar los copas que por interactuar con ellas. Llenaba los copas con vino tinto, y Renata no pudo evitar sentir un escalofrío. La forma en que vertía el líquido parecía excesiva, casi como si intentara encubrir algo. Carlos, ¿recuerdas que Irene aún está en recuperación? No deberíamos exagerar con la bebida, comentó Renata, con una voz firme pero calma. Claro, mamá. Es solo un poco de vino, no le hará daño, respondió él, pero Renata percibió un destello de desdén en su mirada. La tensión en el aire parecía aumentar con cada segundo, y Renata decidió que necesitaba hacer algo. Después de la cena, mientras Carlos salía a atender una llamada, Renata se acercó a la mesa y miró los copas. Con una punzada de determinación, decidió que tenía que probar el vino. Mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola, tomó el vaso de Carlos y, con un poco de agua, mezcló en la bebida. Cuando Carlos volvió, Renata disimuló y dio un sorbo del vaso que había preparado. El sabor del vino era fuerte y robusto, pero la mezcla de agua lo suavizó. Intentó parecer casual, pero su corazón latía acelerado en su pecho. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Carlos, con una mirada desconfiada. Sí, claro. Solo estaba pensando en cómo la vida ha vuelto a la normalidad, respondió Renata, tratando de desviar la atención. Es maravilloso tenerte a ti y a Irene juntos de nuevo. Carlos sonrió, pero Renata notó que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Sí, realmente lo es. La vida está llena de sorpresas, ¿no es así? Como el hecho de que Irene esté viva, cuando todos pensaban que estaba muerta. Renata sintió un nudo en el estómago al escuchar la frialdad en sus palabras. Sí, una verdadera sorpresa, murmuró, sintiendo que Carlos intentaba de alguna manera desmerecer lo que había sucedido. Una sensación de alerta crecía dentro de ella, y decidió que necesitaba más respuestas. A medida que la noche avanzaba, Renata sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Carlos, estás actuando de una manera extraña, ¿qué está realmente sucediendo? Su voz sonó más firme de lo que pretendía. Carlos la miró con una expresión que mezclaba ira y sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? Solo quiero ayudar a Irene a recuperarse. Eso es todo lo que importa. No confío en ti, dijo Renata, con un tono desafiante. Algo no está bien, ¿qué estás ocultando? La atmósfera se volvió pesada. Carlos se levantó y miró a Renata. No sabes de lo que hablas. Siempre he estado aquí por ustedes. Siempre. Entonces, prueba, desafió Renata, sintiendo su corazón acelerarse. Prueba que eres digno de la confianza de mi hija. Carlos respiró hondo, y Renata vio la tensión en sus músculos. El clima de confrontación era palpable, y Renata se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre que no tenía escrúpulos. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos se acercó, y su mirada se tornó amenazante. Deberías tener cuidado con lo que deseas, Renata. Un escalofrío recorrió la espalda de Renata. La atmósfera estaba cargada, y sabía que necesitaba un plan. El amor que sentía por Irene era más fuerte que cualquier miedo que Carlos pudiera infundir. Estaba dispuesta a luchar para proteger a su hija, incluso si eso significaba enfrentarse al hombre que había entrado en sus vidas como un lobo disfrazado de cordero. Renata no podía alejar la inquietud que la consumía. Desde que Irene había regresado, la alegría parecía tener un sabor amargo, como si un veneno se disolviera en su felicidad. Carlos, el esposo de su hija, se había convertido en un verdadero enigma, y cada día que pasaba su comportamiento se volvía más sospechoso. Era como si ocultara algo, y Renata estaba decidida a descubrir la verdad. Después de horas de investigación en la biblioteca de la ciudad,
Renata finalmente se topó con un documento que le envió un escalofrío por la espalda. Era una copia de una firma que Carlos había falsificado. La fecha del documento era reciente, y la transacción involucraba la herencia de Irene. El corazón de Renata se disparó mientras analizaba los papeles. ¿Cómo pudo hacer esto?, pensó, sintiendo la rabia mezclarse con el dolor. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de confrontarlo, pero la idea de que él pudiera estar manipulando a su hija la mantenía en estado de alerta. Cuando volvió a casa, Irene estaba en la sala, pintando. Los colores vibrantes de la tela contrastaban con el gris que dominaba la mente de Renata. «Hola, mamá. Mira cómo me siento libre», exclamó Irene, radiante. Renata forzó una sonrisa, pero la preocupación que pesaba en su corazón se hizo evidente. «Irene, necesitamos hablar sobre Carlos», dijo, con la voz titubeante. Los ojos de Irene se entrecerraron. «¿Qué pasa con él? Ha sido tan amable y comprensivo desde que volví». Renata no quería arruinar ese momento, pero la urgencia era mayor. «Encontré algunas cosas, documentos que indican que está tratando de apoderarse de tu herencia. Falsificó firmas». La expresión de Irene se transformó de alegría a confusión. «Mamá, ¿estás segura? Carlos me ama, nunca haría eso». Renata sintió un apretón en el pecho. «Sé que es difícil, pero necesitas mirar esto con cuidado. Se comporta de manera extraña». «Pero, mamá», comenzó Irene, pero Renata no la dejó terminar. «Voy a confrontarlo. Necesito saber la verdad», decidió, con la determinación resonando en su voz como un eco. Esa noche, tras una cena en familia, Renata se preparó para el enfrentamiento. Carlos estaba sentado a la mesa, con una expresión relajada, pero Renata sentía una tensión palpable en el aire. «Carlos, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, con la voz controlada pero firme. Carlos miró a Irene, que estaba distraída con su plato. «Claro, Renata. ¿Qué sucede?». Se levantó y siguió a Renata hasta la sala de estar, donde la luz era suave pero la atmósfera estaba cargada. «Encontré algunos documentos que quizás necesites explicar», comenzó Renata, sosteniendo el papel con firmeza. «Estas firmas no son tuyas». «¿Qué estás intentando hacer, Carlos?». Carlos se giró, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «¿Qué estás insinuando, Renata? Esto es un absurdo». Su defensiva fue inmediata, y Renata se dio cuenta de que estaba tocando un punto sensible. «Yo sé lo que encontré. Estás tratando de apoderarte de la herencia de Irene». «No puedes engañarme», insistió, subiendo el tono de su voz. La tensión en la sala creció, y Carlos avanzó un paso, sus ojos oscureciendo. «No sabes de lo que estás hablando. Si quisiera hacer algo, no sería tan tonto como para dejar rastros». Renata sintió un escalofrío. «¿Entonces admites que estás ocultando algo?». Carlos soltó una risa forzada, pero había una ira contenida en su mirada. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Estás siendo dramática y solo intentas arruinar lo que Irene y yo tenemos». «Estoy tratando de proteger a mi hija», gritó Renata, la indignación desbordándose. «Si realmente la amas como dices, deberías querer lo mejor para ella, no aprovecharte de la situación». En ese momento, Carlos se acercó a Renata, su tono ahora amenazante. «Cuidado con lo que dices, Renata. No sabes con quién estás tratando». La amenaza quedó en el aire, y Renata sintió que necesitaba actuar rápidamente. «No voy a dejar que le hagas daño a mi hija», afirmó, con la voz firme. Carlos, en un arranque de furia, tomó una copa de vino de la mesa y la levantó hacia Renata. «Te vas a arrepentir de haber llegado a este nivel, Renata. No te metas en mi vida». Ella retrocedió, el miedo invadiéndola. Lo último que quería era un enfrentamiento físico, pero la determinación de proteger a Irene la mantuvo firme. «No voy a parar hasta descubrir la verdad. Y tú pagarás por lo que has hecho». Carlos, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, dio un paso atrás y respiró hondo. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró antes de alejarse, dejando a Renata sola, con una mezcla de alivio y miedo pulsando en su pecho. A partir de ese momento, Renata supo que estaba en una carrera contra el tiempo.
Y, más que nunca, necesitaba proteger a su hija, incluso si eso significaba enfrentarse a los demonios que Carlos representaba. Renata sintió su corazón dispararse mientras salía de la casa de Irene, la adrenalina corriendo por sus venas. La cena había sido una verdadera pesadilla, y la forma en que Carlos había servido las bebidas la dejó en alerta. Él parecía una sombra, una presencia amenazante que la inquietaba. Ahora, sola en casa, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba muy mal. Con la mente agitada, Renata decidió que necesitaba actuar. No puedo permitir que esto vuelva a suceder, murmuró para sí misma, sintiendo que la determinación la invadía. No iba a permitir que Carlos pusiera en riesgo la vida de su hija otra vez. Tomó el teléfono y llamó a la policía, su voz temblando mientras explicaba la situación. «Necesito ayuda», dijo, la urgencia en su tono era inconfundible. «Mi hija está en peligro. Su esposo no es quien parece ser». La operadora de la policía escuchó atentamente mientras Renata intentaba organizar sus pensamientos, describir a Carlos y sus sospechas. La respuesta fue rápida, y en pocos minutos, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, creciendo en volumen a medida que se acercaban. Renata sintió una mezcla de alivio y ansiedad, la ayuda estaba en camino, pero, ¿y si era demasiado tarde? Mientras esperaba, miró por la ventana, sus ojos fijos en la puerta principal. Un frío en el estómago la acompañaba, recordándole cómo Carlos había actuado de manera extraña durante la cena. Siempre había tenido un modo manipulador y, si realmente estaba intentando envenenarlas, no habría límites que no cruzara. «¿Mamá?» La voz de Irene resonó desde la sala contigua. Renata se giró, sintiendo una ola de amor y preocupación. Quería proteger a su hija a toda costa. «Estoy aquí, querida», respondió Renata, tratando de sonar calmada. «Necesitamos hablar sobre Carlos». Irene entró, los ojos aún cargados de confusión tras la revelación de lo sucedido en el cementerio. «¿Qué descubriste, mamá?», preguntó, con una expresión de preocupación. «Yo no puedo explicarlo todo ahora, pero siento que él no está siendo honesto contigo. Hay algo muy mal». Renata dudó, tratando de encontrar las palabras correctas. «Él está intentando tomar la herencia que te pertenece». Irene sacudió la cabeza, en una mezcla de incredulidad y dolor. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Carlos mi M.A. Sé que quieres creer eso, pero necesitas escuchar a tu madre. Él puede haberte manipulado». Renata sentía las lágrimas acumulándose, pero se esforzaba por ser fuerte. «La policía ya está en camino, y podemos protegernos». En ese momento, sonó el timbre. Renata sintió que su corazón se aceleraba. «¡Es la policía!», gritó, corriendo a abrir la puerta. Los oficiales entraron rápidamente, haciendo preguntas mientras Renata trataba de explicar la situación. «¿Está él en casa?», preguntó uno de los policías, con una expresión seria. «No, pero puede volver en cualquier momento», respondió Renata, la preocupación acumulándose en su voz. «Estoy segura de que estaba intentando envenenarme». Los policías intercambiaron miradas, y uno de ellos hizo una señal a los demás. «Necesitamos que nos muestres dónde están los vasos que él usó y cualquier otra evidencia». Renata los condujo hasta la cocina, su corazón latiendo con fuerza. Tan pronto como los policías examinaron los vasos, uno de ellos tomó una muestra de la bebida y la colocó en un frasco. «Esto puede ayudarnos, señora. Hizo bien al llamarnos». Mientras tanto, Irene observaba con una expresión de horror y confusión. No podía entender cómo Carlos, el hombre que amaba, podía haberse convertido en un monstruo a los ojos de su madre. La ira y el dolor comenzaban a formarse dentro de ella, como un volcán a punto de hacer erupción. Cuando los policías se preparaban para dejar la casa y buscar a Carlos, Renata sintió una ola de desesperación. ¿Y si vuelve? ¿Y si tiene algo más planeado? Su voz temblaba al hablar. «Tenemos un equipo alrededor de la casa, Renata», dijo uno de los oficiales, tratando de calmarla. «No podrá entrar sin que lo sepamos». Pero la conversación fue interrumpida cuando, de repente, la puerta principal se abrió de golpe. Carlos entró, con una expresión despreocupada que rápidamente se transformó en sorpresa al ver la escena ante él. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó,
con un tono que mezclaba confusión y desprecio. «Carlos, no deberías estar aquí», gritó Renata, su voz resonando con la fuerza de la adrenalina. «No entiendes, Renata». Carlos avanzó, pero la policía rápidamente se interpuso entre él y Renata. «Solo quería ayudar». «¿Ayuda?», gritó Renata, indignada. «Intentaste envenenarme». La tensión en el aire era palpable, e Irene, ahora paralizada, miraba a los dos hombres de uniforme, esperando que la verdad fuera revelada. Carlos estaba rodeado, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Irene se sentó en un rincón de la acogedora, pero aún algo caótica, oficina que compartía con su madre. Las paredes, antes adornadas con fotografías familiares y cuadros de arte, estaban ahora llenas de obras inacabadas, algunas con manchas de pintura seca y otras solo bocetos. El aroma a pintura y papel nuevo impregnaba el aire, pero la atmósfera aún cargaba una sombra de incertidumbre. Su mente giraba como un carrusel, repleta de pensamientos sobre el pasado reciente. La traición de Carlos aún pesaba en su corazón, pero, al mismo tiempo, había una sutil llama de esperanza creciendo dentro de ella. Renata entró, trayendo consigo un ramo de flores silvestres que había recogido en una de sus caminatas matutinas. «Mira, querida, encontré estas en el camino. Me recordaron tu fuerza. Necesito que sepas que está bien sentir lo que sientes», dijo Renata, colocando las flores en un jarrón sobre la mesa. Irene miró las flores, una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Gracias, mamá. Son hermosas». Pero su expresión pronto se tornó sombría. «No sé si podré recuperarme de todo esto». Renata se acercó, sentándose a su lado. «Lo que sientes es completamente normal, Irene. Tu vida ha sido puesta patas arriba. Pero tienes un talento increíble, y quizás sea hora de rescatar eso. El arte siempre ha sido tu pasión». «No sé. No estoy segura de tener el valor de volver a agarrar los pinceles», respondió Irene, con la voz temblorosa. «Carlos siempre decía que no era lo suficientemente buena. Me hizo dudar de mí misma». Renata la observó por un momento, el dolor en su propio corazón reflejado en la expresión de su hija. «Carlos ya no puede controlarte, querida. No puede decidir quién eres o quién no eres. Eres una artista, y el arte es una forma de liberación. ¿Qué te parece si lo intentamos?» «Quizás, pero ¿y si no lo consigo?». Irene dudó, sus ojos desviándose hacia el suelo. «Entonces lo haremos juntas. Si no puedes, estaré aquí. Y si necesitas ayuda, podemos buscar a un profesional». «Lo importante es que empieces», propuso Renata, sosteniendo la mano de Irene con firmeza. La idea de abrir una galería de arte comenzó a tomar forma en la mente de Renata. «¿Y si hacemos una galería? Un espacio para que expongas tus obras y también para ayudar a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Un lugar donde el dolor se transforme en algo bello». Irene miró a su madre, la idea comenzando a penetrar en su mente. «¿Una galería? Eso podría ser increíble, mamá. Pero, ¿y si a la gente no le gusta lo que hago? No importa lo que piensen los demás. Lo importante es que vuelvas a encontrar tu voz. El arte se trata de expresar lo que llevas dentro, no de agradar a los demás», aseguró Renata, con su voz cargada de convicción. «¿De verdad crees que puedo hacer esto?», preguntó Irene, con la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. «Con toda certeza. Siempre has sido una artista talentosa y, más que eso, eres una sobreviviente. Este es tu momento, y estaré a tu lado en cada paso», respondió Renata, con una sonrisa cálida iluminando su rostro. Irene respiró hondo, la idea comenzando a cobrar vida dentro de ella. «Entonces hagámoslo. Vamos a abrir una galería». «Sí. Trabajaremos en esto juntas. Transformaremos este espacio en algo especial, un refugio para el arte y la sanación», dijo Renata, llena de entusiasmo. Así, madre e hija comenzaron a planear lo que se convertiría no solo en una galería de arte, sino en un símbolo de superación y unión. Irene sentía una nueva energía fluyendo dentro de ella, una pasión que había estado adormecida. No se trataba solo del arte, se trataba de recuperar su vida, de reconectarse con la mujer que siempre había sido, antes de las sombras que la rodearon. Mientras trabajaban,
Cada pincelada y cada risa compartida se convertían en un acto de resistencia y amor. La jornada de sanación apenas comenzaba, y Irene sabía que, con su madre a su lado, podría enfrentar cualquier tormenta. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del antiguo edificio que Renata e Irene habían elegido para transformar en galería. El lugar estaba lleno de polvo y recuerdos olvidados, pero para ellas era el comienzo de una nueva vida. Mientras Renata organizaba algunas de las pinturas y pinceles que Irene había encontrado en un rincón, su hija observaba las paredes desgastadas, imaginando cómo podrían cobrar vida con los colores vibrantes de sus obras. «Mamá, ¿recuerdas aquella vez que pinté ese mural en la escuela?» Irene sonrió al recordar. La profesora dijo que tenía talento, pero Carlos siempre pensaba que debería concentrarme en los estudios. Renata se detuvo por un momento y miró a su hija con ternura. Creo que él no entendía cuánto significaba el arte para ti. Ahora es tu oportunidad de brillar, querida. Puedes hacer lo que amas. Es verdad, respondió Irene, su mirada iluminándose. Y quiero que cada pincelada represente la libertad que siento ahora. Gracias por siempre creer en mí, mamá. Las dos comenzaron a trabajar juntas, limpiando y organizando el espacio. Renata, mientras arreglaba los muebles, no pudo evitar notar cómo Irene parecía más confiada con cada minuto que pasaba. La luz que irradiaba de ella era contagiante, y Renata se sentía orgullosa de ver a su hija reencontrándose con la pasión que había estado reprimida durante tanto tiempo. ¿Ya has pensado en cómo podemos hacer la inauguración de la galería?, preguntó Renata, mientras colocaba una estantería en una posición que permitiría que las obras de Irene fueran exhibidas de manera destacada. Sí, quiero que sea un evento que reúna a mujeres de nuestra comunidad. Podemos compartir nuestras historias, las penas y las superaciones. El arte puede sanar, madre, dijo Irene con fervor, mientras su rostro se iluminaba con la idea. Eso es maravilloso, hija. Podemos invitar a artistas locales para que expongan junto a ti. Será un espacio de apoyo y esperanza, sugirió Renata, ya imaginando cómo podría desarrollarse el evento, creando un ambiente de empoderamiento. Las semanas pasaron rápidamente, y a medida que se acercaba el día de la inauguración, la galería comenzó a tomar forma. Renata e Irene pasaron horas discutiendo las obras que se exhibirían, cada una cargando una parte del viaje de Irene. El entusiasmo crecía a medida que las paredes se llenaban de colores y emociones. Finalmente, llegó el día. La galería estaba repleta de personas, todas atraídas por la invitación que prometía no solo arte, sino también historias de vida. Renata e Irene estaban nerviosas, pero la alegría y el amor que compartían las fortalecían. ¿Estás lista?, preguntó Renata, ajustando el cabello de Irene, que estaba recogido en un moño desordenado. Estoy. Solo espero que sientan la conexión con mis pinturas, dijo Irene, echando un último vistazo a las obras colgadas. A medida que la noche avanzaba, las mujeres comenzaron a reunirse en grupos, compartiendo experiencias y intercambiando palabras de aliento. Renata, observando la escena, no pudo evitar sonreír. La galería se estaba convirtiendo en un espacio de sanación, tal como habían soñado. Nunca pensé que esto fuera posible, comentó Irene, mirando la sala llena de mujeres. Es como si todas estuviéramos conectadas por nuestras luchas. Y lo estamos, querida. Cada una de nosotras lleva una historia, y merecen ser escuchadas. El arte es nuestra voz, respondió Renata, emocionada. Cuando la noche alcanzó su clímax, Renata subió al pequeño escenario improvisado para hacer un discurso. Con la voz temblorosa, pero llena de determinación, comenzó: hoy celebramos el arte y la vida. Celebramos la fuerza de las mujeres que enfrentan desafíos y superan adversidades. Esta galería no es solo un espacio para exhibir obras, sino un refugio para todas nosotras. La audiencia aplaudió, y el corazón de Irene se llenó de calidez con las palabras de su madre. Estaban creando algo más grande que ellas mismas, un espacio donde el dolor podía transformarse en esperanza. En ese momento, madre e hija se miraron, y una sonrisa cómplice surgió entre ellas. Era el inicio de una nueva era, no solo para ellas, sino para todas las mujeres que cruzarían las puertas de esa galería en busca de sanación y apoyo. Mientras Renata e Irene organizaban los archivos de la galería,
una caja antigua llamó la atención de Renata. La caja estaba cubierta de polvo, escondida entre documentos y pinturas. Curiosa, decidió abrirla. Al levantar la tapa, una serie de cartas amarillentas se revelaron, cuidadosamente dobladas. Renata sintió un escalofrío al reconocer la caligrafía. Era de Carlos, el esposo de Irene. «Irene, ven aquí, mira lo que encontré», llamó Renata, con la voz temblando ligeramente. Irene se acercó, los ojos brillando con la expectativa de descubrir algo sobre el pasado. Tan pronto como vio las cartas, un mezcla de curiosidad y aprensión la invadió. «¿Qué son estas cartas, madre?», preguntó Irene, sin ocultar su ansiedad. «Son cartas de amor que Carlos escribió para ti antes de casarse», respondió Renata, mientras comenzaba a hojear las páginas. Las palabras parecían resonar en sus pensamientos, cada línea revelando un lado de Carlos que Irene tal vez no conocía. Irene tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. «Querida Irene, cada día lejos de ti es una eternidad. Sueño con el momento en que podamos estar juntos, y la idea de tenerte a mi lado me da fuerzas para luchar por todo lo que deseo». La voz de Irene se quebró al final de la lectura, y miró a Renata, perpleja. «Esto es extraño. Siempre has sido tan controlador, tan distante». Renata, al percibir la confusión de su hija, decidió continuar la lectura. «No sé si esto es amor o manipulación. Déjame leer un poco más». Más adelante, una nueva frase captó la atención de Renata. «Necesito que confíes en mí. Juntos seremos invencibles. Haré todo por ti, pero debes permitirme guiarte». Renata sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Carlos revelaban un lado sombrío de su personalidad, un deseo de control disfrazado de amor. «Mira, Irene, esto no es solo una declaración de amor. Es como si estuviera intentando moldearte, como si fueras una pieza en su juego. Siempre ha tenido esa forma de controlar, incluso cuando parecía preocuparse por ti», dijo Renata, con la preocupación evidente en su mirada. Irene frunció el ceño, la confusión transformándose en un leve desespero. «¿Pero por qué nunca me di cuenta de esto? Fui tan ciega», Renata intentó calmarla. «No te culpes. Es fácil dejarse llevar por palabras bonitas y promesas. Él sabe cómo manipular, cómo hacerte creer que todo es amor». «Necesito leer más», dijo Irene, tomando otra carta. «Quizás haya algo más que no haya notado». Mientras Irene leía en silencio, Renata observaba cómo la expresión de su hija cambiaba. A medida que leía cada línea, el semblante de Irene pasaba de la esperanza a la desconfianza, y de la desconfianza a una nueva determinación. Después de unos minutos, Irene finalmente rompió el silencio. «Él nunca fue sincero conmigo. Me usó, y yo no lo vi», afirmó, con la voz ahora firme. «Estas cartas son una prueba de que nunca me amó de verdad. Quería controlarme, y caí en la trampa». Renata asintió, admirando la fuerza renovada de Irene. «Ahora lo sabes. Puedes dejar ese pasado atrás. No es tarde para liberarte». Irene miró a los ojos de su madre, un mixto de dolor y alivio reflejándose en su mirada. «Mamá, no quiero vivir más bajo el control de nadie. Basta de ser manipulada. Es hora de que encuentre mi propia voz». La caja con las cartas, que antes parecía una carga, se convertía ahora en un símbolo de liberación. Irene cerró la tapa, decidida a no permitir que el pasado moldeara su futuro. Las cartas de amor de Carlos eran ahora un recuerdo de la manipulación que había sufrido, pero también un impulso para levantarse. «Vamos a quemar estas cartas. Ya no tienen poder sobre mí», declaró Irene, con una determinación que Renata no veía desde hacía mucho tiempo. «Sí, vamos a quemar todo esto. Es hora de dejar el pasado atrás y crear nuevos recuerdos», respondió Renata, sabiendo que allí, en ese momento, un nuevo capítulo se iniciaba en la vida de ambas. La galería de arte, ahora un lugar vibrante y acogedor, pulsaba con la energía contagiosa de Renata e Irene. Las paredes, adornadas con pinturas expresivas y emocionales de Irene, contaban historias de dolor y superación. El ambiente estaba iluminado por una suave luz amarillenta, que creaba sombras danzantes y realzaba los colores vivos de las obras. Renata, observando a su hija en medio de la multitud de visitantes, se sentía orgullosa. La transformación de su hija era visible,
Irene mostraba un brillo en sus ojos que hacía tiempo no se veía. «Mira, mamá. Esa pintura parece hablar con las personas», comentó Irene, señalando a un grupo que admiraba una de sus obras más impactantes, titulada Renacimiento. La tela retrataba a una mujer emergiendo de las sombras, simbolizando la lucha y la resiliencia. «Es verdad, querida. Tienes un don especial para tocar el corazón de las personas», respondió Renata, con el corazón desbordando amor. «Has conseguido transformar tu dolor en arte, y eso es admirable». La noche de la inauguración fue un éxito rotundo. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar no solo las obras de Irene, sino también la nueva etapa de sus vidas. Renata, ahora una figura respetada en la ciudad, sentía que estaba cumpliendo un papel significativo, no solo como madre, sino como defensora de las mujeres que enfrentaban sus propias batallas emocionales. Mientras conversaba con algunas visitantes, Renata fue abordada por una joven que parecía nerviosa y dudosa. «Disculpe, doña Renata, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó la mujer, con las manos temblando ligeramente. «Claro, querida, ¿en qué puedo ayudarte?». Renata sonrió amablemente, reconociendo la vulnerabilidad en la expresión de la joven. «Soy Ana. Yo leí sobre la historia de ustedes en la revista local. Su fuerza y la de su hija me inspiraron a enfrentar mi propio dolor», comenzó Ana, con la voz entrecortada. «Recientemente, perdí a mi padre y no sabía cómo seguir adelante. Pero ver a usted y a Irene aquí, juntas, me hace creer que puedo encontrar un camino». Renata sintió un nudo formarse en su garganta al escuchar la historia de Ana. «Lamento mucho tu pérdida. Es un dolor inmenso, pero ten en cuenta que no estás sola. El arte puede ser una poderosa forma de sanación. Irene y yo encontramos fuerza la una en la otra y en la creación». Irene se acercó, escuchando la conversación. «Hola, ¿cómo estás? Soy Irene. Si quieres, podemos hablar más sobre eso. Yo también pasé por momentos difíciles y la pintura fue mi salvación», dijo, con una voz suave y alentadora. Ana asintió, con los ojos brillando de gratitud. «Gracias, me encantaría. A veces, parece que no hay salida, y escuchar su historia me da esperanza». La conversación entre las tres mujeres fluyó naturalmente, mientras Renata e Irene compartían sus experiencias y ofrecían apoyo. Esta interacción se convirtió en un reflejo del propósito mayor de la galería, ser un espacio de acogida y transformación. A medida que avanzaba la noche, Renata se dirigió al escenario improvisado para hacer un breve discurso. «Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí. El arte es un camino de sanación y esperanza. Lo que Irene y yo vivimos nos enseñó que, incluso en las horas más oscuras, podemos encontrar la luz. Espero que este espacio se convierta en un hogar para todas las historias de superación». Los aplausos resonaron en la galería, y Renata se sintió envuelta por una ola de emoción. La energía positiva en el aire era palpable, y los rostros sonrientes a su alrededor eran un testimonio de que el arte realmente podía unir y sanar. Después de su discurso, Renata se unió a Irene, que estaba rodeada por un grupo de admiradores. «Fuiste increíble, mamá», exclamó Irene, con una sonrisa radiante. «Tu mensaje tocó a muchas personas». «Pero no soy solo yo, hija. Somos nosotras. Y tú eres la verdadera artista aquí», respondió Renata, mirando a los ojos de Irene, llena de amor y admiración. La galería continuó prosperando, atrayendo visitantes de todas partes. Irene, ahora más segura, planeaba su primera exposición individual, un hito que significaba no solo una nueva fase en su carrera artística, sino también un símbolo de su lucha y victoria sobre las adversidades. Sabía que, al compartir su arte, ayudaría a otras mujeres a encontrar sus propias voces y formas de expresión. En ese espacio, entre risas y lágrimas, Renata e Irene aprendieron que el amor y el arte eran las mejores herramientas para la sanación. La galería se había convertido en un santuario, un lugar donde el dolor se transformaba en belleza y esperanza, y su historia se entrelazaba con la de tantas otras, creando un ciclo de apoyo y resiliencia que resonaría por mucho tiempo. En la noche de gala, la atmósfera estaba cargada de expectativa y esperanza. Renata e Irene, rodeadas de amigos y apoyadores, observaban a los invitados que llegaban a la galería,
un espacio que ahora pulsaba con vida y vibraciones de superación. Las paredes estaban adornadas con las obras de Irene, cada pintura contando una historia de dolor y renacimiento. El evento era una celebración no solo del talento artístico, sino también de la fuerza que ambas habían descubierto en sí mismas. Mientras el evento avanzaba, una tensión sutil comenzó a flotar en el aire. Renata, sin embargo, estaba decidida a concentrarse en las historias de otras mujeres que se acercaban para compartir sus experiencias. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, avistó una figura familiar, Carlos. Su corazón dio un vuelco. Él estaba allí, parado en la puerta, observando. La mirada de Renata se cruzó con la de Irene, quien de inmediato percibió la presencia de su exmarido. «Mamá, es él», susurró Irene, su tono mezclando sorpresa y aprensión. Renata respiró hondo, dudando por un momento. El último recuerdo que tenía de Carlos era su agresión y la traición que casi destruyó sus vidas. Pero, al mismo tiempo, la mujer que se levantó de las cenizas del dolor y la pérdida no era la misma. Ahora tenía un nuevo propósito y una nueva fuerza. «Vamos a enfrentarlo juntas», dijo Renata, animando a su hija a dar un paso adelante. Carlos, dándose cuenta de que había sido visto, caminó hacia ellas, su expresión mezclando humildad y arrepentimiento. Había cambiado, su rostro llevaba las marcas de la reflexión y el remordimiento. Cuando se detuvo frente a ellas, el ambiente a su alrededor pareció silenciarse. «Renata». «Irene», comenzó Carlos, su voz temblorosa pero firme. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Pero necesitaba verlas». Renata cruzó los brazos, su expresión endureciéndose. «¿Qué quieres, Carlos? No tenemos nada de qué hablar. Tú destruiste nuestras vidas». «Sé que hice cosas terribles», dijo él, mirando al suelo. «Quisiera poder volver en el tiempo y cambiar todo. No era la persona que ustedes merecían, estaba consumido por la ambición y el egoísmo». Irene, en un torbellino de dolor y compasión, miró a los ojos de Carlos. Su lucha interna era visible. «¿Realmente te arrepientes?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «¿Cómo podemos saber que no volverás a hacer esto?». Carlos respiró hondo, reconociendo la dificultad de su posición. «He pasado por un proceso de rehabilitación. Estoy intentando ser una mejor persona. No espero que me perdonen de inmediato, pero me gustaría tener la oportunidad de demostrar que he cambiado». Renata, aún escéptica, miró a su hija. Irene estaba en conflicto, sus emociones a flor de piel. El dolor del pasado aún era fresco, pero también había un deseo de sanación. «¿Quieres que creamos en ti?», indagó Renata, su voz cargada de desconfianza. «¿Tú, que nos dejaste a merced de tu deseo por el poder y el control?». Carlos asintió, su voz ahora más firme. «Sí, entiendo que no es fácil. Pero por favor, créanme. Quiero ayudar. Quiero hacer las cosas bien». Después de un largo silencio, Irene hizo un movimiento vacilante, acercándose a él. «¿Qué quieres hacer?», preguntó, la vulnerabilidad en su voz resonando en la sala. «Quiero involucrarme en causas que ayuden a mujeres como ustedes, que enfrentan luchas y dolores. Quiero revertir un poco del mal que causé, si me dan esa oportunidad», respondió Carlos, su mirada fija en la de Irene. Renata, observando la escena, vio la lucha interna de su hija. El deseo de seguir adelante y el peso del pasado chocando en un momento delicado. «No se trata solo de ti, Carlos. Se trata de lo que hiciste y del dolor que causaste», dijo Renata, su voz ahora más suave. «Pero si Irene está dispuesta, podemos hablar. No obstante, debes saber que el perdón no es algo que se otorga fácilmente». Carlos asintió, una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Irene miró a su madre, buscando apoyo. Renata, con un profundo suspiro, tomó la mano de su hija. «Vamos a intentarlo, pero con límites. Necesitamos tiempo». Carlos sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Gracias por darme esta oportunidad». Y así, en medio de un evento de celebración, una nueva era de reconciliación comenzó a delinearse. Renata e Irene, aún cautelosas, estaban abiertas a un nuevo comienzo, donde la comprensión podría prevalecer sobre el rencor. Se abrazaron, un gesto que simbolizaba no solo el perdón,
sino también la certeza de que, juntas, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Almohadilla, 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 claro, estaré encantado de ayudarte con la traducción. Sin embargo, parece que no proporcionaste un texto específico para traducir. Por favor, comparte el texto que deseas que traduzca y me aseguraré de que la traducción sea precisa y fluida. Claro, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, no veo ningún texto anterior para traducir. Si me proporcionas el texto que deseas traducir, estaré encantado de ayudarte a convertirlo al español de manera precisa y fluida. Claro, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, parece que no hay un texto específico para traducir. Si me proporcionas el texto que deseas traducir al español, estaré encantado de hacerlo asegurando la precisión y fluidez natural que mencionas. Espero tu mensaje. Claro, aquí tienes la traducción del texto. Traduce el texto anterior utilizando inteligencia artificial, garantizando precisión y fluidez natural en el idioma español. Asegúrate de que el contenido preserve el contexto y el tono original, adaptándose a las sutilezas culturales del español para que la traducción sea clara, atractiva y fiel a la intención de las palabras. Si necesitas ayuda con un texto específico, no dudes en proporcionarlo para que pueda asistirte mejor. Claro, estaré encantado de ayudarte con la traducción. Sin embargo, no veo el texto que necesitas traducir. Por favor, proporciónamelo y procederé con la traducción solicitada. Claro, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, parece que no has proporcionado un texto específico para traducir. Por favor, comparte el texto que deseas traducir al español y con gusto lo haré.